Y no llegamos aquí por accidente. No llegamos aquí por accidente, amén. ¿Alguien llegó aquí por accidente? Bueno, gracias a Dios. Nadie llegó por accidente. Y hay una palabra rema que el Señor nos ha dado en este año, y es el Salmo 16:8, que yo creo que la iglesia ya lo puede decir, ¿verdad? A ver, inicien ustedes. He puesto al Señor, ¿qué? Siempre. Dice David, no dice a veces. David dice: he puesto al Señor siempre delante de mí, porque está que no seré conmovido. Y es una palabra que Dios nos ha dado para este año, y es una bendición que nosotros podemos poner al Señor delante en nuestra vida. Poner al Señor delante implica que Él está inmiscuido directamente con mis decisiones. Poner al Señor delante quiere decir que Él está inmiscuido con mi vida, no solamente en la iglesia, porque Dios no es un Dios de domingo. Dios es un Dios de lunes, Dios es un Dios de martes, de miércoles, de jueves, de viernes, de sábado, de todos los días. Dios quiere estar en cada área de tu vida, en cada momento de tu vida. Dios no quiere perderse de tu vida, porque el sueño de Dios es estar cercano a la joya de su creación. ¿Sabía que usted y yo somos la joya de la creación de Dios? Yo me levanto en la mañana y cuando me miro al espejo digo: todo lo hizo hermoso a su tiempo. Amén. Todo lo hizo hermoso a su tiempo. Usted y yo somos creación de Dios, perfectos en Él, y en Él estamos completos. Por eso es que Él quiere que usted lo ponga a Él por delante, que Él esté delante de su vida en todas sus decisiones, en su casa, en su hogar, en su matrimonio, en sus finanzas, en su trabajo, en todo. Dios esté siempre delante. Amén. Y esa es la palabra que Dios nos ha dado. Pero quiero a partir de ahí poder tomar unos minutos para, espero no extenderme, porque si no se nos enfría el pastel. Bueno, el pastel está frío ya, entonces. Hoy celebramos un año, un aniversario, pero no solamente es un año más. Celebramos que la dirección de Dios ha estado delante de nosotros. Como lo decía ahorita, en el plan de Dios estaba Ministerio Fe. No es una invención del hombre. ¿Sabe que una de las cosas que al principio me costó entender es que Dios me había puesto en ese lugar? Me costó, y Dios me habló a través de hombres que Dios enviaba y me decían: sí, créetelas, porque eres tú eres el escogido. Porque cuando Dios nos escoge para ciertas labores o ciertas tareas o ciertos trabajos, nosotros muchas veces dudamos de que es Dios el que nos está llamando. Moisés fue un hombre que le puso muchas excusas, pero infinidad de excusas. Usted lee el libro de Éxodo capítulo 3 y usted encontrará, si usted quiere una excusa, vaya a Éxodo capítulo 3. Allá Moisés le da unas ciertas ideas de sacar excusas. No vaya a ir a ver a Petro, porque Petro no sabe sacar excusas. Estaba en la isla Gorgona porque lo iban a matar. No sabe sacar excusas, ¿no? Pero Moisés sí sabía sacar excusas, y le sacó todas las excusas al Señor. Pero el Señor le dijo: eres tú al que he escogido. Señor, pero soy tardo de lengua. Bueno, te voy a poner a Aarón, no te preocupes. Y las excusas, aunque ese no es el mensaje, pero las excusas hacen que Dios, finalmente Dios cumple su propósito, te usa. Pero fíjese que la vara que reverdeció fue la de Aarón y no la de Moisés, por las excusas que Moisés puso. Amén. Ahora celebramos precisamente la dirección de Dios, y quiero comenzar llevándolos a algo muy profundo. Porque cuando Jesús estaba en la tierra, Jesús no predicó en latín, no habló en griego académico, que era la lengua, como decir hoy en día el inglés. Era la lengua universal, era la lengua que la gente, era el dialecto más prodigioso en ese momento. Él habló en arameo, y el arameo era el idioma cotidiano del pueblo, el idioma de la casa, el idioma de la mesa, el idioma en el que una madre corregía a sus hijos, el idioma en el que se hacían los negocios, el idioma en el que se vivía una vida real. Era un idioma sencillo, y en ese idioma sencillo Jesús enseñó verdades que son eternas y que hasta el día de hoy nos alcanzan a nosotros.
Y hay 3 palabras en arameo de las cuales Jesús pronunció en sus enseñanzas y por medio de las cuales quiere darnos un mensaje en esta tarde. La primera de ellas es tiyabuta, que significa volver al corazón. En las traducciones se ha traducido esta palabra como arrepentimiento, y es volver al corazón. No es culpa, porque muchas veces nos arrepentimos y sentimos es culpa, pero no cambio. No es vergüenza. La palabra tiyabuta, perdón, no termine yo diciendo otra cosa por ahí, ¿no? La palabra tiyabuta es regresar al diseño original. Lo que Dios quiere a través de esto es que tú regreses al diseño original. Es cuando el corazón dice: Dios, vuelve a estar delante de mí. Yo quiero que estés delante mío. Regresar al diseño original. Les he dicho muchas veces, cuando Dios creó los cielos y la tierra, Dios estableció a la tierra y le dijo que formara planta y que de la tierra naciera toda hierba buena, ¿no? Y plantas y árboles y todo para dar alimento. Le dio el poder a la tierra para que creara vida. Le dio poder a las aguas para que de las aguas también creara vida. Y todo animal y toda bestia marina que está en el mar y en las aguas nacieran de las mismas aguas. Cuando Dios creó al hombre, lo creó de una manera diferente. Él sopló, Él mismo tomó con sus manos barro, formó, ¿cierto?, esta hermosa creación y sopló vida, aliento de vida sobre la vida del ser humano. Cuando tú quitas una planta o arrancas un árbol, una planta de la tierra, ¿qué sucede? Muere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se desconecta de su diseño original. Cuando sacas un pez del agua, ¿qué pasa? Se muere. ¿Por qué? Porque lo saques de su diseño original. Cuando el hombre se aleja de Dios, ¿qué pasa? Muere. ¿Por qué? Porque se desprende, se desconecta de su diseño original. Dios quiere que tú y yo volvamos al diseño original, que Dios vuelva a estar delante de nosotros. La segunda palabra es malkuta, que significa el reino. Y el reino, cuando Jesús hablaba del reino, ¿se acuerdas? Arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado, decía Jesús siempre que comenzaba muchas de sus enseñanzas y de sus parábolas. El reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Jesús pronunciaba el reino, no hablaba de un lugar, hablaba del gobierno activo de Dios en la vida del ser humano. Porque la gente cree que el reino, a nosotros nos enseñaron muchas veces el evangelio como que tú estás aquí es para ser salvo de y para ir a, ¿cierto? Pero no para vivirlo aquí. El reino es para vivirlo aquí, no es para ir al reino, es para vivirlo aquí. Claro, al cielo vamos a ir, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Y créame que pronto. Vea la revista de Economía. No, mentira, no, ahorita no. Miren la palabra, ahí está todo. El hombre trata de descifrar cosas que en la palabra ya están escritas. Amén. Y allí, cuando Jesús hablaba del reino, hablaba del gobierno activo de Dios sobre nuestra vida. No es solamente creer en Cristo, no es solo creer en Dios, porque gente que cree en Dios hay muchos, abundan. Usted pregunta y la mayoría de 10, 9 u 8 creen en Dios. No es solamente creer en Él, es vivir bajo su autoridad, es vivir bajo su señorío, es vivir bajo el gobierno de Él, es decir, malkuta, el reino sobre nuestra vida. Y la otra palabra que estaba estudiando en estos días es eslama. Eslama. Y fue una de las palabras que también Jesús predicó muchas veces, porque es paz. Y la paz, la definición más perfecta de la paz de Dios. Claro, para el mundo hoy en día, ¿no? Allá firmaron o están haciendo el trámite para firmar un pacto de paz y de seguridad, pero la Biblia dice que cuando digan paz y seguridad vendrá una destrucción sobre ellos. Porque la paz del mundo no es la misma paz de Dios. La paz de Dios no es ausencia de problemas, es plenitud cuando todo está bajo el orden de Dios. Tú te sientes pleno aun cuando en el mundo hay terremoto.
Todo a tu alrededor se está moviendo, pero tú te sientes tranquilo. ¿Por qué? Porque hay paz en tu corazón. Esa paz de Dios de la cual habla Pablo en Filipenses capítulo 4 es aquella que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? No lo puedes entender. Pero pastor, ¿cómo puede estar esta persona tan tranquila si acaba de recibir una noticia trágica? Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero ¿cómo pueden estar tan felices y tan gozosos con el problema que hay ahora en el mundo y tantas cosas que se vienen y tantas teorías y tantas? Porque es la paz de Dios la que gobierna nuestros corazones. Eslama, paz, paz. El orden divino nunca cambia. Tiyabuta, Malkuta, Eslama. Cuando el corazón vuelve, el reino se establece y la paz se manifiesta en nuestro corazón. Cuando el corazón vuelve, el reino se establece en nuestra vida. O sea, hay Malkuta, ¿cierto? Y entonces llega Eslama, que es la paz manifestada de Dios. Y todo comienza y conecta con esto: Dios delante. Y esa es la palabra que Dios nos ha dado para este año. Hoy Dios nos permite celebrar un año. Realmente la fecha es el día de mañana, pero no íbamos a hacer servicio mañana, entonces nos anticipamos a celebrar este aniversario. Pero el Espíritu nos dice algo más grande. Tú y yo no llegamos aquí por accidente. No llegamos a esta iglesia por accidente. No llegamos a esta ciudad, a este país por accidente. No llegamos a esta familia por accidente. Es más, te voy a decir algo: tú no llegaste a la vida por accidente. No hay niños, ¿verdad? Más que Grace. Yo tenía unos primos. Tengo todavía están. Y el uno le decía al otro cuando se ponían a pelear, le decía: dele las gracias al señor de la droguería que le vendió el condón roto a su papá. Nadie está por accidente en esta vida. Tú y yo somos parte del plan de Dios. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Ahora, acceder al plan de Dios es algo que te corresponde a ti y a mí, porque Dios tiene el plan contigo. Dios tenía un plan con Israel: llevarlo en 40 días a la tierra prometida. Ellos decidieron ir 40 años. Y algunos no llegaron, o mejor dicho, ninguno. Porque de los que salieron de Egipto, solamente 2 entraron: Josué y Caleb, los divergentes. ¿Se acuerda? Predicamos eso el segundo domingo aquí. Los divergentes, esos 2 nada más entraron. De resto nadie más. Porque el plan de Dios siempre está, pero tomarlo te corresponde a ti y a mí. Cuando Dios está delante de nuestra vida, las decisiones cambian. El corazón empieza a ordenarse. Las emociones se tranquilizan. El hogar se estabiliza. El ministerio no se mueve por emociones. Este aniversario no es casualidad, es un gobierno de Dios. Amén. Y aún así, si alguien te dijo: no estabas diseñado para esto, no estás diseñado para la vida. Sabe que muchas veces, y ayer hablaba con una mujer que me decía: pastor, ¿cómo hago para no odiar a mi mamá? No quiero odiarla, pero me ha hecho mucho daño en la vida. Mucho daño. Me dijo que solo quería hombres y yo soy la única mujer. Que yo no debía haber nacido. Que solamente estaba era porque el papá quería una niña. Y yo le dije: no, tú no estás solamente porque tu papá quería una niña. Tú estás porque en el plan de Dios estaba que tú nacieras. Tú eres parte del plan de Dios. Tú no eres una casualidad. No llegas por accidente a la vida, al mundo. No llegamos por accidente a este ministerio. Aunque muchos dudan, aunque muchos dicen cosas que de verdad, mira, créame, a mí me da risa. Muchas veces cosas que yo después me entero y que dijeron y que a mí me da risa. Porque el plan no es mío, el plan es de Dios. Esta iglesia no es mía, esta iglesia es de Dios.
Este ministerio no es mío, este ministerio es de Dios. Los dones que hay aquí no son de nosotros, son de Dios. Él es el que nos da a nosotros. Subiendo a lo alto, el mismo que descendió, dice Efesios capítulo 4, fue el mismo que descendió, fue el mismo que subió. Y cuando subió repartió ¿qué? Dones a los hombres. Y les dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la unidad del cuerpo. Muchos hoy en día buscan uniformidad y no unidad. No les interesa la unidad, quieren esa uniformidad, que todos nos parezcamos. Y si no nos parece, de eso vamos a estar predicando dentro de 8 días. El sermón del conejo malo, algo así se llama. Así se llama, ¿cierto? Sí se llama así, el sermón del conejo malo. Está de moda, pues vamos a ver. Pero muchos realmente no les interesa la unidad, simplemente quieren la uniformidad. Y por eso cuando alguien es diferente, dicen no, estos no son. A mí no me importa que digan ustedes no son, a mí me importa es lo que diga papá. Él dice sí son, sí son, sí eres. No viniste por accidente al mundo, no viniste por accidente a este lugar. Estás aquí porque Dios quiere hacer una obra en ti, y el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tu vida no es un error. Jeremías capítulo 1 verso 5: antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí. ¿Quién te formó? Él fue el que te formó. Antes de que tu papá y tu mamá se conocieran, Él ya te había conocido. Antes de que fueras engendrado en el vientre de tu madre, Él ya te conocía. Es más, no solo te conocía, sabía tu nombre. ¿No le parece eso algo maravilloso? Que Él conozca tu nombre. A mí me cuesta a veces aprender, me ha costado últimamente. No sé si la edad, la edad no es. Pero me ha costado aprenderme a veces todos los nombres y se me olvida. Y yo digo, ¿cómo es que se llama? Y mi esposa, que antes era muy mala para eso, ahora es buena. Se invirtieron los dones. Pero el Señor no se le olvida ningún nombre. Es más, a todas y cada una. ¿Usted sabe cuántas estrellas existen? ¿Cuántas constelaciones de estrellas hay? Pues el Señor a cada una la llama por su nombre. Usted se aprende solo el nombre de la que le va a bajar a la chica que le gusta. Nada más es. Y que la osa mayor, y ni le diga osa, porque imagínese, se aprende solo esa. Pero no, el Señor conoce cada una, y a cada una llama por su nombre. Y a ti también te conoce. Antes de que te formaras en el vientre de tu madre, antes de que fueses engendrado, yo te conocí, te puse nombre. Mi hijo, mi hija eres tú. Nada en este ministerio comenzó cuando abrimos las puertas de un lugar. Porque cuando comenzó el ministerio, cuando abrimos las puertas, no. Comenzó cuando Dios puso una carga en el corazón. Allí comenzó ese ministerio. El ministerio no comenzó abriendo un lugar. El ministerio, siempre el ministerio tiene que ver con el corazón. Cuando Dios pone una carga en el corazón. Antes de que hubiera un lugar había una visión, y la visión venía de parte de Dios. Antes de que hubieran familias sentadas en esta tarde, y las que han venido, hubo oración. Si hay algo que el Señor nos ha recordado en este tiempo a nosotros, vea el calibre, el termómetro emocional con mi esposa era los lunes. Si no había habido mucha asistencia el lunes, estamos down. Y quizás si todos los hermanos habían venido, pues al otro día estábamos bien, ¿cierto? Pero hoy el Señor nos dice, y en este tiempo y en este año y en esta temporada nos ha dicho: con alegría, con gozo cosecharán los que con lágrimas han sembrado. Hemos sembrado con lágrimas, pero estamos cosechando con alegría, con gozo.
Antes de que tú llegaras aquí, Dios ya había preparado un lugar. Porque el llamado siempre antecede a la manifestación. El llamado no empieza cuando tú dices sí. Empieza cuando Dios dice te escogí. No es cuando tú aceptas, es cuando Él dice eres tú, te escogí, eres mi hijo, eres mi hija. Amén. Tal vez pensaste que llegaste por invitación, pero el Espíritu Santo te dice en esta tarde: no fue coincidencia, yo te traje a este lugar. Tú estás aquí fue porque yo te traje. No llegaste por accidente a la vida. No llegaste por accidente a esa relación, a ese matrimonio, a esa empresa, a esta temporada. El llamado despierta, tillabuta, porque cuando Dios llama, confronta nuestras prioridades, expone nuestras distracciones, reordena nuestro corazón. El llamado no solo te posiciona, el llamado te transforma. Amén. Tal vez este año Dios no solo te trajo a una iglesia, te trajo a un proceso de restauración. Cuando Dios te trae, Dios quiere restaurarte, Dios quiere sanarte, Dios quiere entregarte cosas maravillosas. Los planes de Dios y sus pensamientos son más altos que los cielos, y así como los cielos son más altos que la tierra, así son más altos tus pensamientos y tus planes más que los nuestros. Jeremías 29:11: yo sé bien los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal, a fin de daros el fin que vosotros esperáis. Declara conmigo en esta tarde: no fue casualidad, fue un llamado. No estoy por accidente, es un plan de Dios. El proceso, eso es la parte dura. Esto es lo que nadie quiere vivir. Salmo capítulo 37 verso 23: por el Señor son ordenados los pasos del hombre. Y hace 15 días, si no estoy mal, el Señor nos hablaba acerca de eso. Porque entre el llamado y el cumplimiento hay un proceso. Siempre hay un proceso. Y el proceso es donde muchos dudan. Muchos no persisten en su comunión con Dios, en su búsqueda de Dios, porque cuando empiezan el proceso se desaniman, se echan para atrás, dudan en ese momento. Pero es donde Dios te dice: yo quiero trabajar en ti, porque el proceso es donde Dios más trabaja. Usted mira a los hombres y las mujeres de la Biblia que hicieron historia y que marcaron historia y fueron formados en el proceso. Muchos de ellos fueron formados en el silencio. David fue formado en el silencio. José fue formado en el silencio. Daniel fue formado en el silencio. Antes de que pudieran llegar a alcanzar las cosas que Dios quería que ellos hicieran, Dios los formó en el silencio. Moisés fue formado en el desierto. Pero una de las historias que más me impacta es la de José, porque tenía un sueño, pero no tenía el carácter suficiente. De hecho, cuando la Biblia introduce el nombre de José en la Biblia, dice que era un chismoso. Sí, era el hermano sapo. Era el que iba y le contaba a los papás lo que los hermanos hacían. Los que tienen hermanos, ¿tuvieron un hermano así? Si no lo tuvieron, usted era el hermano. Y siempre había uno que iba, daba quejas y le contaba lo que hacía mal el otro y todo eso. Pues ese era José. José era un sapito. Y dice que cuando él tuvo esos sueños que Dios le dio, pero no le dijo cuéntalos. No cuentes tus sueños, porque no todo el mundo va a estar agradado con tus sueños. Y muchas veces son tus propios hermanos. A veces uno cree que los enemigos están afuera y a veces son los mismos hermanos. A veces uno espera el ataque de la gente de afuera y uno se da cuenta que no son los hermanos. Y José contó los sueños, y quién sabe en qué manera los habrá contado. Había arrogancia en su corazón. Seguramente dijo: ustedes me van a servir a mí. Y el papá: ¿pero qué estás diciendo? Usted también. Dice que desde el momento en el que él contó el sueño, los hermanos lo odiaron más por sus palabras
O sea que no los dijo de una manera muy buena, ¿no? Y entonces no tenía el carácter suficiente para el cumplimiento del sueño de Dios en su vida. ¿Qué hizo Dios? Lo procesó. Lo procesó. Tenía una palabra, pero no un gobierno interior. Necesitaba que Dios gobernara su interior. Y entonces el Señor de alguna manera permitió que sus hermanos que lo odiaban intentaran matarlo, pero finalmente no lo mataron y lo metieron en una cisterna. Y siempre hablamos y decimos: ah, pobrecito José y los hermanos, y lo vendieron y demás y todo eso. No, pero algo tuvo que hacer José. Algo hizo José para caer en ese pozo. Porque nosotros en esta sociedad normalmente vivimos desde el victimismo. Es que me hicieron, es que me dijeron, es que eso, es que lo otro. Bueno, pero algo tuviste que hacer tú también para caer en el foso. Y mientras no sepas qué hiciste para caer en el foso, no vas a salir. Dios necesitaba trabajar en el corazón de José para llevarlo al cumplimiento de la promesa. Una fosa, luego una traición por parte de la mujer de Potifar. Estuvo en la cárcel. Fue olvidado porque en la cárcel había un copero y un panadero, y tuvieron un sueño, y Dios le dio a él el don de interpretar los sueños. Y le interpretó los sueños tanto al panadero como al copero. Y al panadero le dijo: te vas a morir, y al otro le dijo: te van a restituir. Y el panadero, pues obviamente bravo, ¿no? Y se murió. Bravo y todo, pero se murió. Y el copero pues feliz porque dijo: bueno, a mí me van a restituir. Y lo restituyeron. Y José le dijo: no te olvides de mí. Pero él se olvidó. No se olvide, cuando le hagan un favor, no se olvide. Él le hizo un favor y él se olvidó de él. Pero por allá, después de un tiempo, 3 años creo que fue, pastor, como 3 años, ¿verdad? 2 años pasaron cuando el faraón tuvo un sueño. Y entonces el copero se acordó de José. Y ahí vino la restitución para José, el posicionamiento para José. Pero ya Dios había trabajado en el corazón de él. Pero tuvo que pasar por una fosa, por una traición, por una cárcel. ¿Por qué quieres pasar tú? Porque es más fácil aceptar el proceso y dejar procesarnos por Dios, a tener que pasar por una y por otra y por otra y por otra. Hay gente que vive de proceso en proceso. Dice: Señor, pero ¿por qué estoy viviendo ese proceso? Usted ve los niños en el colegio. Cuando usted estaba en el colegio, si usted no pasaba la materia, ¿qué pasaba? Perdía, ¿verdad? Y tenía que volver ¿a qué? A recuperar. Y si no recuperaba, cuando estamos en el proceso y no lo pasamos, ¿qué tenemos que hacer? Volver a pasar, volver a pasar, volver a pasar. Ahora el proceso no lo estaba destruyendo, lo estaba formando. Porque el proceso no cancela el llamado, el proceso lo madura. Amén. Y este año sí que hemos tenido procesos. Yo le puedo decir, vea, los procesos que yo he vivido este año en mi vida, las cosas que he tenido que vivir, si le contara después con un tinto, alguien me invita a un tinto y le cuento. Pero yo he tenido que vivir unos procesos, y sé que muchos acá, conozco procesos de muchos que han tenido que vivir. Dianita ha tenido que vivir un proceso, Davidcito, Lore, han tenido que vivir procesos. Davidcito, han tenido que vivir procesos en diferentes áreas, han tenido que vivir procesos, ajustes en nuestra vida, cambios internos que Dios quiere hacer. Muchas veces hemos orado cosas que todavía no llega el cumplimiento. De pronto alguien todavía a hoy 15 de febrero del año 2026, y todavía lo que tanto has orado todavía no se ha cumplido, todavía no ha llegado. Familias que están en reconstrucción, hogares que están tratando de salir adelante. En tu vida también hubo procesos, luchas silenciosas que nadie conoce, cosas que solamente le dijiste a la almohada, lágrimas que derramaste. Pero el Señor nos decía esta semana en el estudio bíblico, ninguna, o no me acuerdo si fue o en una prédica, no recuerdo, en la mañana, en la oración a las 5 de la mañana, pero el Señor nos decía: ninguna de tus lágrimas las he olvidado, están en mi redoma. Él las tiene guardadas en su redoma.
Quizá hemos vivido crisis financieras, familiares, conversaciones difíciles, decisiones que duelen. Donde Cristo no gobierna, el proceso se vuelve a repetir. Pero donde Cristo gobierna, el proceso produce fruto en nuestra vida. Cuando ayer esa mujer me decía: no quiero odiar a mi mamá, ¿qué hago? Yo le digo: necesitas a Cristo en tu corazón. Necesitas a Cristo en tu corazón, porque tú y yo sin Cristo no perdonamos a nadie, pero tú y yo con Cristo somos capaces de perdonar. Y alguien puede decir: pero ¿cómo puede perdonar eso? Porque Cristo ahora mora en mí, porque ahora Él está en mí. Yo puedo perdonar. Si Él perdonó, yo también perdono. ¿Sabe qué nos hace más parecidos a Él? Cuando decimos: perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdonar y amar, dos cosas que nos hacen más parecidos a Cristo. Perdonar y amar nos hacen cada día más parecidos a Él. Hoy Dios le dice a alguien: el proceso no te está deteniendo, te está preparando. El proceso que estás viviendo no te está deteniendo, te está preparando. ¿Qué está preparando? Está preparando tu vida, está preparando tu casa, está preparando tu matrimonio, está preparando tu liderazgo, está preparando esta casa para lo que viene. Porque hoy cumplimos un año, pero mañana serán 2, 3, 5, 10. Porque esta casa le pertenece a Él, y lo que viene de Él produce siempre fruto. Amén. El proceso no te está deteniendo, te está preparando. El proceso, ¿sabes qué hace el proceso en tu vida? Establece Malkuta. ¿Sí se acuerdan qué es Malkuta? ¿Qué es? Reino. El proceso establece el reino de Dios en tu vida, porque en el proceso Dios pregunta: ¿gobierno yo o gobiernas tú? ¿O gobierno yo o gobiernan tus emociones? ¿O gobierno yo o gobiernan tus decisiones? Dios quiere establecer Malkuta en tu vida, el reino de Dios establecido en nosotros. Venga a nosotros, ¿qué? Tu reino. ¿No fue el modelo de la oración que enseñó Jesús en Mateo capítulo 6? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, ¿qué? O sea que el reino no es un lugar al cual vamos a ir, el reino viene a nosotros. El reino viene a tu vida. Amén. El reino no es emoción, el reino es autoridad del cielo. Muchos quieren bendición, pero pocos quieren gobierno. Josué era un hombre que quería gobierno. Josué, después de haber introducido al pueblo de Israel a la tierra prometida, de haber conquistado la tierra prometida, porque las promesas son para conquistarlas. A veces estamos sentadotes ahí nomás esperando a que Dios nos dé absolutamente todo. Las promesas que tú me diste, Señor, aquí voy a quedarme aquí esperando. Ahí se va a quedar esperando, porque las promesas hay que trabajarlas. Me decía un amigo con el que me vi esta semana y tuvimos una charla. Me decía: no, la vez pasada fui a la iglesia y escuché un mensaje y decía: ¿a cuánto les gusta madrugar? Y él dijo: no, yo levanté la mano, y conmigo como unas 20 personas. Y el expositor de la palabra dijo: mentira, a nadie le gusta trabajar, a nadie le gusta madrugar, a nadie. Con un pensamiento un poquito de izquierda. Las promesas hay que trabajarlas. Trabajar es una bendición. Amén. Madrugar es una bendición. De madrugada te buscaré, decía David. Temprano yo te buscaré. Sí, madrugar no siempre es fácil. Más si has trasnochado el día anterior, pues no es fácil. Pero trabajar es una bendición. Madrugar, levantarse en las mañanas es una bendición. Hoy unos no se levantaron. Usted y yo nos levantamos. Usted y yo estamos aquí. Tenemos vida. Seguramente tenemos problemas. Y si no tienes problemas, te espero en el tercer piso. Yo te paso unos 4 o 5 que tengo yo.
Pero todos tenemos problemas. Sin embargo, aquí estamos, con gozo en nuestro corazón, con alegría. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Él es el que nos da la vida, Él es el que nos da la salud, Él es el que sigue cumpliendo sus promesas, porque las promesas en Él son sí y son amén. Aún no ha llegado el cumplimiento de tu promesa, pero no quiere decir que no se va a cumplir. Venga a nosotros tu reino. Josué dijo al final, después de, vea, no me dejen ir porque si no se enfría la lechona. Josué, después de haber conquistado la tierra, ya estaba viejo, iba a entregar su ministerio, ya estaba en el final de sus días, y declaró una palabra. Reunió al pueblo y le dijo: mira, Israel, yo no sé ustedes a quién van a servir, si a los dioses de las ciudades o de las naciones que gobernaban esta tierra. Ahí estaban los amorreos, y todos los feos, todos estaban ahí. Eteos, amorreos, ¿quién más estaba ahí? Los feos, todos los feos. Y digo: yo no sé ustedes a quién van a adorar, si a los dioses de ellos o al Dios de Israel, pero yo y mi casa, él declaró, yo y mi casa sí queremos gobierno, sí queremos malcuta en nuestra vida. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuál es la declaración que vas a hacer tú en tu vida? ¿Cuál es la declaración que vas a hacer tú en tu casa? ¿Cuál es la declaración que vas a hacer para tu familia? Yo y mi casa serviremos al Señor. Es decir, Josué estaba diciendo: yo soy alineado con el propósito de Dios. Mi casa está alineada con el propósito de Dios. Y cuando Cristo gobierna, las decisiones financieras cambian. Ahí nadie dijo amén, pero es verdad. Cuando Cristo gobierna, las decisiones financieras cambian. Las conversaciones en casa cambian. Las conversaciones con amigos cambian. Las conversaciones en el WhatsApp y en Instagram y en todas esas redes sociales que hay hoy en día cambian. Cuando Cristo gobierna, la crianza cambia. Cuando Cristo gobierna, el mundo cambia. La atmósfera espiritual cambia. Amén. Este ministerio no ha sobrevivido hasta el día de hoy por talento. Y gracias a Dios por el talento que ha puesto aquí. Gracias a Dios por cada servidor, por los dones que Dios ha puesto en la vida de cada uno. Gracias a Dios por los que sirven con ese corazón, con esmero. Gracias a Dios por ellos. Pero eso no es lo que ha sostenido este lugar. Este lugar y este ministerio ha permanecido es porque Cristo reina en ese lugar. Es porque a Él exaltamos, a Él le damos la gloria, la honra. Si Dios no estuviera delante, ya nosotros nos habríamos movido. Pero cuando Dios está delante, no seremos jamás conmovidos. Amén. Y este año que iniciamos hoy como iglesia, lo vamos a construir no lo vamos a construir sobre entusiasmo, lo vamos a construir sobre el gobierno de Dios. Que haya malcuta en esta iglesia, que el reino de Dios se establezca. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cumplir la voluntad de Dios no siempre es fácil, pero es satisfactorio para el ser humano. Jesús, antes de ir a la cruz, dijo: Padre, si es por mí, pasa de mí esta copa. No quería ir a la cruz, pero dice: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Este año vamos a construir iglesia con base en el reino de Dios. Vamos a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Se construirá sobre gobierno. Y esto no aplica solamente para la iglesia, aplica para tu casa el lunes, aplica para tu trabajo el martes, aplica para tu carácter cuando nadie te ve, aplica para tus pensamientos cuando estás solo o sola. Establecer a Dios. Yo te pregunto algo en esta tarde, y ya voy terminando. O sea, me quedan 40 minutos, ¿verdad? Cada vez que yo digo eso es que me quedan 40, ¿verdad? ¿Quién está realmente delante de tu vida? Porque Dios nos ha entregado esa palabra para este año. He puesto al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré jamás conmovido. El orden es claro, el orden de Dios es claro.
Tiyabuta, volver al diseño original. Malkuta, establecer el reino. Eslama, la paz de Dios que gobierna nuestra vida. Y es una paz que permanece. Juan capítulo 14 verso 27: mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da, yo se las doy. Ahora, Jesús no prometió una ausencia de tormentas en tu vida, ausencia de problemas. La gente muchas veces se decepciona, perdón el decirlo así, pero hay gente que se decepciona de Dios, pero es por las expectativas que ellos tienen. Porque dicen, o porque a veces les predican y les dicen: no, acércate a Cristo y tus problemas se acaban. Yo le digo: acércate a Cristo y puede que te aumenten los problemas. Te van a aumentar, pero vas a tener eslama, vas a tener paz, una paz que sobrepasa entendimientos, una paz que nadie puede comprender. Porque puedo estar atravesando el desierto, pero si voy con Él, no me importa que sea el desierto. El Señor le dijo a Moisés: te daré la tierra prometida, ustedes van a poder gozar de eso, pero yo no iré con ustedes. Y él dijo: no es negocio. Pero yo prefiero un desierto contigo, porque para mí un desierto contigo es mi tierra prometida. Que una tierra prometida sin tu presencia. Yo amo tu presencia, yo anhelo tu presencia, yo quiero tu presencia en mi vida. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, su presencia es nuestra fortaleza. Aleluya. Jesús no prometió una ausencia de problemas. Por el contrario, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Si vas a tener dolor, te van a traicionar, te va a doler, amén, vas a llorar, pero Él prometió su presencia. Aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, tranquilo, no sabes nadar, fresco, no te vas a ahogar. Aunque pases por el fuego, no te vas a quemar, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque hay un eslama, está la paz de Dios andando contigo. Él está caminando a tu lado, porque está a mi diestra, no seré jamás conmovido. Es la promesa de Dios. Él prometió su presencia. Jesús iba en la barca y se acostó a dormir. Ya era tarde, Él estaba cansado y se acostó a dormir. Y cuando se levantó, de repente una gran tormenta. Y los discípulos todos, y los discípulos eran, la mayoría eran expertos marineros, y aún así tuvieron miedo y fueron y lo despertaron. O se lo han despertado a las 3 de la mañana. El Señor también se levantó de mal genio y detuvo la tormenta. Ahora, la tormenta no se detuvo porque desapareció el viento. La tormenta se detuvo porque reconocieron quién estaba allí. Por eso ellos se quedan asombrados y dicen: oh, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Los vientos reconocieron la presencia de aquel que los había formado, porque Él es la palabra. La palabra formó, por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Y estaban ante la palabra. Él era la palabra. Y cuando vieron la palabra dijeron: ah, no, ahora sí hacemos caso, ahora sí me calmo. El viento no se fue, pero reconocieron que Él estaba allí. Quizá tu problema no se vaya, pero reconoce quién está delante de tu vida. Amén. Hay hogares aquí que han vivido tormentas, que han vivido crisis matrimoniales, que han vivido tensiones financieras, luchas internas, temporadas de incertidumbre, pero no han sido destruidos. ¿Y sabes por qué? Porque Dios fue delante, porque Dios estaba delante. Es lama, no es silencio externo, es un orden interno, porque la paz se siente aquí. ¿Le han llegado a esas situaciones? ¿Cierto, Nelson? Esos meses en los que estuviste esperando un contrato, ¿te acuerdas? Pero había algo aquí, había una eslama que decía: tranquilo. Y en el último día
Cuando quizá la fe tambalea y dice ya no hay nada que hacer, en el último día llegó la respuesta. Ahora, la respuesta no se tardó, porque sí. Hay uno que hace guerra para que no te llegue la respuesta. ¿Sabías eso? Cuando el ángel llegó a donde Daniel, le dijo a Daniel: desde el día 1 en el que tú clamaste, 21 días llevaba Daniel ayunando. De ahí debemos lo del ayuno de Daniel. 21 días estaba él clamando por una respuesta, y a los 21 días no había recibido, pero en el día 21 el ángel vino y le dijo: desde el primer día que clamaste te fue enviada la respuesta. Quizá tu respuesta no ha llegado hoy, pero desde el primer día que clamaste, Dios ya envió la respuesta. Hay eslama en tu corazón, hay paz en tu corazón, porque yo sé que Él va a responder a mi situación. No he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Este pobre clamó y lo oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cuando hay tiyabuta, cuando se establece malcuta en tu vida, inevitablemente aparece eslama. Porque cuando el reino de Dios está establecido en tu vida, no importa lo que haya a tu alrededor, tú no miras las circunstancias, tú lo miras a Él. Tú lo miras a Él. La paz no llega cuando todo se calma, llega cuando Cristo gobierna en tu corazón. Y eso ha sido la marca de este primer año. Quizá no es perfecto, hemos tenido que llorar también, hemos tenido que pasar muchos momentos difíciles. Quizá recuerda este año que has vivido hasta el día de hoy, desde el 16 de febrero del año pasado hasta el 15, y te encontrarás con muchas escenas, con muchos momentos difíciles que tuviste que afrontar, muchas crisis tal vez que tuviste que enfrentar. No fue perfecto este año, pero paz hubo en medio del proceso. Cuando yo le entrego mis cargas a Él: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Él viene a darte eslama, Él viene a darte paz, Él viene a darte tu gobierno. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Queremos vivir bajo tu voluntad. Ponte en tus pies en esta tarde. Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré jamás conmovido. Este primer año es el fundamento, pero el segundo año será la expansión. Gracias por los que lo creyeron. Este primer año es el fundamento, pero este año que viene será la expansión. Pero escúchame bien algo en esta tarde. Este mensaje no es solamente para la iglesia. Este mensaje es para tu vida. Este mensaje es personal, porque no llegaste a este lugar por accidente. No llegaste a esta temporada por accidente. No llegaste a la vida por accidente. Aunque alguien te haya dicho que eras de los improbables, se sorprenderá las historias que usted podría llegar a conocer de mamás que quisieron abortar. De pronto aquí hay un hijo al cual su madre algún día le dijo: yo estuve a punto de abortarte, yo estuve a punto de terminar contigo. Y como esa mujer que les cuento que me habló ayer, mamá le dijo: tú estás aquí es porque tu papá quería una niña, si no yo te hubiera abortado. Tú estás aquí es porque haces parte del plan divino de Dios. Es porque Él quiere malcuta en tu vida. Él quiere establecer su reino en tu corazón. Aunque el enemigo haya intentado desordenar tu historia, en Él todas las cosas son hechas nuevas.
Quizá este último año no ha sido el mejor para alguien, pero si Dios va adelante, Dios seguirá adelante. Si tú pones a Dios delante de tu vida, Dios va a seguir adelante. En tu vida, en tus decisiones, en tus emociones, en tus sentimientos, en tus finanzas, en tu trabajo, en todo. Porque Él quiere gobernar todo en tu vida. Y el gobierno de Dios es perfecto. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Declara conmigo esta palabra: Diyabuta en nuestros corazones. Volver al modelo original. Malkuta en nuestras casas. El reino de Dios en nuestra vida. Eslama en nuestras generaciones. El mundo clama y firman tratados de paz, pero no se han dado cuenta que el único que trae paz verdadera se llama Jesucristo. Cuando Dios va adelante no hay accidentes. No estás aquí por accidente. En Él no hay improvisación. No fuiste un descuido. No hay pérdida. ¿Sabes qué es lo único que podemos encontrar en Él? Propósito. Porque Él está a nuestra diestra. Iglesia, Ministerio Fe, no seremos jamás conmovidos. No seremos jamás conmovidos. Dele fuerte ese aplauso a Jesús en esta tarde. Dele fuerte ese aplauso a Jesús. Si Dios habló a tu corazón hoy, dale ese fuerte ese aplauso.